Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí, los saludo con mucho gusto iniciando la última semana del mes de junio y le agradecemos que usted acuda a esta cita con nosotros a través de la multiplataforma S7 Jalisco. Bien, pues esta semana vamos a hablar de la descriminalización del acto público y es que el pasado 4 de junio se ordenó aprender del acto médico, descriminalización del acto médico. El pasado 4 de junio se ordenó aprender a 16 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social por negligencia en el estado de Jalisco. En un caso sin precedentes, un juez de distrito liberó órdenes de aprehensión en contra de 16 médicos del Hospital de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Jalisco, por el presunto delito de negligencia médica. Los galenos se encuentran amparados ante los señalamientos por su presunta responsabilidad profesional en la muerte de un niño de 15 años de edad en el 2009, a quien atendieron a fines de ese año. Así que este es el tema que está relacionado a partir de este contexto que yo le platico, descriminalización del acto médico. Así que esperamos sus puntos de vista, su comunicación es muy importante. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-Est-Central. Los lunes tenemos la opinión de representantes de partidos políticos, así que este lunes yo saludo con mucho gusto al doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, vicepresidente de Fundación Colosio y además director del Hospital General de Zapopan, el Hospitalito. Doctor Jorge Alberto, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso a todo tu público televidente. Muchas gracias, bienvenido. También saludamos con mucho gusto a Consuelo Robles, integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano Jalisco y directora de Servicios Médicos de Tlajomulco. Buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Al contrario, gracias a ustedes. Pues bien, vamos iniciando con una definición que cada uno de ustedes me pueda dar, una sola palabra, un término muy corto, para definir descriminalización del acto médico. ¿Cómo lo define una sola palabra? Por favor, doctor. Bien, hay dos conceptos o dos vertientes muy interesantes en este sentido. Una es la penalización o la despenalización en este caso y otro es la descriminalización. Como que tengo dislexia, ¿verdad? No se preocupe, una disculpa. No se preocupe. Pero bueno, en ese contexto yo creo que es muy genuino pues el sentir de los profesionales de la salud, en este caso tanto la doctora aquí presente como un servidor. Yo creo que estamos en el mismo objetivo, en la situación de que los que nos dedicamos al ejercicio profesional de la salud, jamás actuamos con dolo, jamás actuamos con dolo. Es cierto que pueden existir errores en el ejercicio de la medicina, por muchas circunstancias. A veces puede ser compartido, ya sea por el paciente o puede ser por uno como profesional de la salud, pero sí apuntar muy bien esto, que no es con dolo. Por lo tanto, bueno, pues habrá las instancias pertinentes que deban de juzgar en su momento lo que es el aspecto jurídico, el aspecto legal, pero también muy importante hablar sobre lo que es la parte de la conciliación. Eso es lo que yo quiero aportar ahorita al inicio del programa. Okay. En una sola palabra, ¿cómo definiría entonces este concepto de descriminalización del acto médico? Pues que no se juzgue, se juzgue de esa forma penalizando al personal médico o a los profesionales de la salud. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias. Por favor, doctora Consuelo Robles, ¿cómo lo define usted y por qué? Ok, descriminalizar. La palabra en sí es quitar todo lo que tenga que ver con el ámbito penal, con el privar de la libertad por un acto en el cual tú como médico estás involucrado en un acto de humanidad. No hay un solo médico que yo conozca que no esté todos los días luchando por la vida de alguna persona. Todos los días llegan, revisan, curan, atienden a una queja muy puntual. Un paciente que llega con un dolor, un paciente que llega en un estado grave y que
la lucha es diaria para salvar esa vida. Criminalizarlo o penalizarlo es el decirle, no atiendas por miedo a que alguien te vaya a acusar por hacer un acto de humanidad, que claro, es tu trabajo, pero también la vocación que cada uno de nosotros ha elegido. Y desde ese ámbito empezar a ver cómo descriminalizar tendría que ser un acto de compasión porque todos somos humanos y todos somos sujetos de cometer algún error o alguna omisión, pero también tomando en cuenta que nuestros pacientes muchas veces cuando llegan y acuden a nosotros, llegan en un estado deplorable, llegan en un último momento y el médico pone todo su conocimiento, alma, vida y corazón para rescatar esa vida. Y desde ese ámbito es ser compasivos en ese sentido. Ok, un acto de compasión, como ya lo mencionó. Ok, muchas gracias. Tenemos que ir a nuestro primer corte, así que de regreso seguiremos hablando acerca de las políticas públicas en torno en este contexto de la descriminalización del acto público. ¿Qué papel debe desempeñar el médico? ¿Cuál es su punto de vista? 3030-5307 y 01800-087-8807. Les recuerdo que estamos en Twitter en @C7-Est Central. Es momento de ir a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Participa en el segundo concurso nacional de cine cortos, Consecuencia. Los temas son la transparencia, el acceso a la información pública o la protección de datos personales. Consulta las bases en www.itei.org.mx/cinecortos o en nuestras redes sociales. Consecuencia, transparencia en movimiento. ¿Sabes qué está pasando en México? Se está moviendo. Hoy ya funcionan 15,000 escuelas de tiempo completo, en las que los estudiantes aprenden materias como computación y música. Además, reciben una alimentación rica y nutritiva. También se han entregado 240,000 computadoras a estudiantes de Colima, Tabasco y Sonora. La meta es que todos los niños de México de quinto y sexto tengan una. Esto es Mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Zapopan trae para ti el mayor evento de emprendimiento, innovación, ciencia y cultura digital del mundo. Movistar Campus Party. 600 horas de contenido, talleres, actividades y conferencias con Paul Salum, Mark Randolph y Grant Mahara. Del 24 al 29 de junio, Expo Guadalajara. Entra ya a zapopan.gov.mx o campusparty.com.mx. Pásala, habla, róbala, habla, devolve-la, habla de lo que tú quieras. C7, la posición del balón es tuya. La iglesia de Nosa Señora do Bom Despacho es un edificio con rasgos neogóticos ubicado en lo alto del morro del seminario. La construcción actual data de 1918, demolida por el estado de Mato Grosso en 1977. Recientemente pasó por un proceso de reforma y se reabrió en 2004. El recinto también alberga el Museo de Arte Sacro con piezas del siglo XVIII. Lo improbable sucede en Jazz Camp. Nunca vas a olvidar este verano lleno de música, amigos y jazz. 7 días de intensivas clases magistrales, seminarios, apreciación musical, exploración instrumental e improvisación de la mano de reconocidos músicos profesionales que del 7 al 13 de julio serán tus maestros. Si tienes entre 12 y 18 años, regístrate en jaliscojazzfestival.com. Jazz Camp, una actividad más del Encuentro de Jazz en Jalisco. Tónica Festival, coproducido por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Invita C7. C7 Clásicos. No te pierdas los martes de música y ópera. Este martes 24 de junio, del romanticismo al folclore. Robert Marcus al violín y Rosa María Valdés al piano interpretan piezas de Brahms, Alfredo Carrasco, Manuel M. Ponce, Manuel de Falla y Bela Bartók. Martes de música y ópera. Asiste al Teatro de Gollado este martes a las 8 de la noche. Disfruta la transmisión por C7 TV en punto de las 11 de la noche y repetición por multiplataforma domingo 2 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Influencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. El día de ayer se llevó a cabo una marcha en la ciudad de Guadalajara
para exigir la dignificación, el trato justo de las autoridades hacia el gremio médico, promover mayor seguridad jurídica y ofrecer apoyo a los 16 médicos que afrontan un proceso legal. Así que la Asociación Médica de Jalisco, el Colegio Médico de Jalisco, AC, se une al movimiento Yo Soy Médico número 17. Y es que la Asociación Médica de Jalisco se pronunció en defensa de los derechos de los médicos como colegios del Estado, en conjunto con el Movimiento Nacional Yo Soy Médico 17. Así que decían, demandamos respeto a la práctica médica en Jalisco y toda la República Mexicana, que se legisle en el país y en las entidades federativas para descriminalizar el acto médico. Esto lo declaró el presidente de la Asociación Médica de Jalisco, Martín Dávalos Gómez. Esta semana nuestro tema en Estación Central tiene que ver precisamente con la descriminalización del acto médico. ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto a enfermedades, en cuanto a aplicación de medicamentos, en cuanto a asistencia a algún hospital, a alguna clínica? Es bueno que usted también nos comparta su opinión. Descriminalización del acto médico, es decir, que se le quite, que no se juzgue por la vía penal, sino también por la vía civil. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde están con nosotros el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, vicepresidente de Fundación Colosio y director del Hospital General de Zapopan. También está con nosotros la doctora Consuelo Robles, integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Jalisco y directora de Servicios Médicos de Tlajomulco. Así que están con nosotros aquí, yo les agradezco que estén en esta mesa. ¿Y cuál es el estado, ya entrando en materia de políticas públicas, cuál es el estado de las políticas públicas en cuanto a la atención de la salud en relación a este contexto del acto médico? ¿Cuál es la situación actual? ¿Existen políticas públicas? ¿Cuáles son? ¿No existen? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es su punto de vista? Doctor, doctora. Bueno, doctora Consuelo Robles. Partiendo que hace muchos años se trata de llegar a un solo modelo de salud en el que cualquiera de las instituciones pudiera atenderte en el momento en que tú llegaras y tú pudieras ser sujeto de escoger la unidad médica, el centro de atención, la clínica IMSS, cualquiera donde tú pudieras atenderte, pues yo diría que la política pública sería salud para todos, ¿no? Partiendo de ese dicho y de todos estos años en que se ha tratado de homogenizar el sistema de salud. En este momento, como política pública, no hay ninguna. Carecemos, todas las instituciones, de presupuestos suficientes. El sistema de salud está completamente rebasado para su atención, tanto por la falta de hospitales como por el número de derechohabiencia o usuarios que tenemos todos en nuestras instituciones. No hay dinero que alcance y no hay el número de camas suficientes para atender todas los temas de salud con los que nuestros usuarios llegan. Partiendo de eso, lo que nosotros pediríamos, pues, o estamos pugnando es: todos los médicos trabajan con lo que tienen y hacen el esfuerzo basados en sus conocimientos, basados en lo que ellos saben, y que es dar salud. ¿Sí? Revertir un problema que desgraciadamente tiene que ver también con una cultura, y es la cultura de nosotros no prevenimos. Si yo previniera que mi hijo de 3 años está tosiendo a medianoche y lo llevara, porque no es un acto normal, creo que su enfermedad no se podría agravar. ¿Por qué? Porque actúa en el momento. Si partimos de esa falta de cultura de salud, de esa falta de prevención, entonces, para aplicar una política pública tendría que entrar primero la educación, la culturización del tema de salud, que creo que es el más importante y el que debiera de ocupar, más allá de si tienes una vivienda, de que si tienes que vestir o qué comer, estar sano. Y estar sano con las formas que tú conoces, como lávate las manos, actos sencillos que muchas veces los pasamos desapercibidos y no iniciamos a nuestros hijos en esa cultura de la prevención, del cuidado propio. Entonces, como política pública, hay que dar cultura de la prevención. ¿A quién? A todos. Ok, cultura de la prevención.
su punto de vista. Yo coincido, Doctor Jorge Alberto coincido completamente con la doctora Consuelo, en el sentido de que todas las personas, llámese profesionales de la salud o no siendo ellos, todas las personas debemos de apostarle precisamente a eso, a una cultura de educación, una cultura que todas las personas se involucren al conocimiento de los diferentes padecimientos o enfermedades, porque también es muy común que muchos pacientes pasan por la receta de la abuelita, la tía, la prima, la vecina, todo mundo. Remedios caseros. Remedios caseros y bueno, muchas cosas que pueden carecer de algún sustento científico, incluso algunas prácticas de gente que se ostenta de alguna especialización médica sin serlo, usurpando un trabajo profesional. Entonces es ahí cuando vemos que pueden existir accidentes fatales, accidentes graves, pero insisto, de gente que no está profesionalizada o que ni siquiera cuenta con un título. Entonces, de repente seguimos acudiendo a ese tipo de prácticas y cuando ya se nos presentan algunas complicaciones es cuando ya nosotros acudimos precisamente a buscar ser atendidos por alguna institución y desafortunadamente ya los casos pueden llegar a ser graves cuando no hay tantas cosas que ofertarle, por un lado. Por otro lado, también coincido en que sí, efectivamente estamos rebasados. Estamos rebasados precisamente porque nos hace falta apostarle a que el eje rector principal de toda política pública de salud debe estar sustentado precisamente en lo que es la educación. La educación, la prevención y la promoción precisamente de la educación al interior del seno familiar. Y también de las escuelas, ¿por qué no? Claro. Un gran porcentaje de tiempo lo pasamos en las escuelas, pero también falta el otro complemento que es la casa. Okay. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar el médico? Esta es como la responsabilidad que le corresponde al derechohabiente, a la persona en la casa, en la escuela. Pero ¿qué papel debe jugar, ya centrándonos en el médico, qué papel debe desempeñar? Pues bueno, los médicos también debemos de tener esa preparación y esa capacidad en el pleno conocimiento del ejercicio de nuestra profesión. Por ejemplo, si la doctora tiene un amplio conocimiento en los problemas bucales o dentales, pues ella sabe perfectamente cómo va a orientar a sus pacientes. Bueno, ya me estoy adelantando, doctora, perdón, pero conozco pues su profesión de la doctora. Sí. Y en su caso, como un servidor que se dedica pues a la parte de la diabetes, pues tenemos que educar también a nuestros pacientes y poner un extra, no solamente en la parte asistencial, ya cuando nos llega el paciente, sino que tenemos que tener un extra de generar el conocimiento. Pues ahorita ya tenemos redes sociales, ahorita ya tenemos tantas herramientas que nos pueden ser auxiliares para nosotros brindar una educación precisamente a la población. Quienes nos dedicamos también a la administración pública, pues también tenemos esa obligación de acercar no solamente servicios asistenciales, sino también servicios educativos y servicios que promocionen el bienestar y que esto nos vaya a redundar precisamente en disminuir la carga de enfermedades y esto secundariamente se va a traducir en disminuir la sobrecarga de pacientes que ya tienen que acudir ahora sí ya a hospitales cuando ya la enfermedad se hizo crónica y que a veces nos cuesta un poco de más trabajo poderle ofrecer alguna alternativa más a su padecimiento. Okay. Doctora, ¿qué papel debe desempeñar el médico? El médico, ser médico. Ser médico desde el ámbito escogió, creo que la vocación más noble, la de ayudar a las personas a sanar. El médico orienta, el médico cura, el médico funge muchas veces como el sacerdote del paciente, porque muchas veces su padecimiento no solo es físico,
sino también mental, porque trae cargas emocionales que están generándole un padecimiento físico. Es tan noble el atender a un paciente que las historias en nuestros hospitales se repiten todos los días. Pacientes que regresan agradecidos, padres que regresan agradecidos porque los médicos salvaron a sus hijos de accidentes que parecían fatales y que después dicen que fue un milagro que se puso en las manos de ese médico. Entonces, el papel del médico, atender y el de nosotros, respetar ese criterio, esos conocimientos, avalar sus años de estudio, porque al final del día no son 3 años, son 5 años, más 1 año de internado, más todo lo que tienen que practicar y tienen que ver en el día a día, dejar sus cargas emocionales fuera y entrar en el paciente y en lo que es la atención, el curar, el sanar. Ese creo que es el papel del médico, más allá de si lo señalas o no lo señalas. Ellos están para sanar. Esa es su vocación y la escogieron. Entonces, todos los profesionales de la salud que estamos en esto es porque verdaderamente estamos convencidos de que podemos hacer algo desde esta trinchera, desde la salud. ¿Sí? Ya lo decía el doctor, yo desde la salud bucal, él con los pacientes diabéticos, que no son pocos. Entonces, tendríamos que entrar en esa sinergia de ¿cuál es mi papel? Atender, sanar y dar certeza y tranquilidad a una familia. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso hablaremos de la mala praxis médica. ¿Debería ser sancionada solo en el ámbito civil y no en el penal o en ambos? Vamos entrando en esta materia. Esta semana estamos hablando en Estación Central de la descriminalización del acto médico y esperamos su punto de vista. ¿Está usted de acuerdo? ¿No está usted de acuerdo? ¿Qué es lo que opina? ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto al trato en hospitales, en clínicas, médicos? ¿Cuál ha sido su relación? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-EstCentral. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.